Vamos a iniciar entonces con el sistema reproductor femenino. Aquí están sus objetivos, que ustedes los tienen ya en su manual. Y entonces nos vamos a hablar de qué es el aparato reproductor femenino. Ya fuimos ya un poco entrando, ¿verdad?, a ver que se dividen en internos y externos. Ya mencionaron muy bien cuáles son los internos y los externos, que en conjunto se denominan vulva. ¿Cuáles son las funciones que van a tener algunos? En general, podríamos decirlo, de quizás los órganos reproductores internos, su gran función va a ser la de estar listos o estar preparados mes a mes para, si se va a dar la fecundación, que entonces poder mantener a ese nuevo ser que se implante y luego poder entonces tenerlo o hacer su desarrollo y su maduración en los meses que dura el embarazo. Pero otra de las grandes funciones también es que nos va a producir hormonas, nos permite poder producir estrógeno, progesterona. Estas a su vez nos hacen que podamos tener las características propias femeninas, las características morfológicas, es decir que, por ejemplo, en el caso de los ovarios nos ayudan a producir eso. Las trompas de falopio ya lo vamos a ver igual cuál es otra de sus funciones, pero todos los órganos internos permiten que podamos estar listos, estar preparados para la función de reproducción. Y acá está, ustedes lo ven. Vamos a ver entonces a los órganos externos, a los órganos internos, que sería en este caso el útero. Aquí solo para recordar a la vejiga, porque tienen, se fijan, una relación bastante estrecha anatómicamente. Luego vamos a tener, si acá ustedes logran ver el ovario, las trompas de falopio, es una vista lateral, y luego vamos a tener a la vagina que ustedes ya mencionaron. Esos serían los órganos internos. Luego los órganos externos, en conjunto se denominan vulva, pero entonces vamos a tener al monte del pubis, al clítoris, a la vagina, a los labios mayores y menores. Y hay otra abertura importante que va a ser la abertura uretral o meato uretral y el ano. Esto es porque igual se recuerdan ayer que les puse lo de la episiotomía, sirve para reconocer que son 3 orificios que vamos a encontrar a nivel de los genitales externos en la mujer. Vamos a hablar entonces de los genitales internos y iniciamos con los ovarios. Esos son 2, son pares, uno a cada lado. Son las gónadas femeninas, que es donde se van a producir los ovocitos, es decir, esa célula sexual femenina que se va a unir al espermatozoide para formar al nuevo ser, que es el huevo cigoto. Y además ayudan a producir hormonas, que es lo que yo les decía. Nos ayudan a producir los estrógenos y las progesteronas. Presenta una forma, si ustedes se fijan, de almendra, y también tiene un tamaño como de almendra. Al inicio, en la pubertad, es decir, cuando empieza la menstruación o su edad fértil, la mujer se tienden a ver como rosáceos, pero a medida que van avanzando en edad y que van teniendo cada ciclo ovárico y menstrual, va quedando unas cicatrices. Entonces tiende a ir tomando un tono más grisáceo por todas esas cicatrices que se van dando. Eso es normal, porque es por la ovulación que se fue dando mes a mes, cuando no se dio embarazo. Vamos a encontrar que hay ligamentos que nos van a poder permitir fijar de una mejor manera al ovario. Vamos a tener que hay un ligamento suspensorio del ovario. Aquí les voy a mencionar primero este de acá, suspensorio del ovario, que se continúa con el mesovario. Todo este de acá sería el mesovario. Perdón. Aquí está. Todo esto de acá sería el mesovario. Todo esto de acá. El mesovario es un derivado del ligamento ancho del útero, que es todo este de acá, que ustedes ven como que fueran alas de mariposa o de murciélago. Entonces de él nos va a permitir que se pueda formar, en el caso igual también el mesosalpinx, que va a ser para la trompa uterina, pero acá también el mesovario y luego el ligamento suspensorio del ovario. Y luego vamos a tener uno propio, que va a ser el ligamento propio del ovario, que este lo ayuda a fijarse directamente al útero, que es todo este de acá. Entonces vamos a encontrar al ligamento propio del ovario, al mesovario, ya que es parte del ligamento ancho, y al ligamento suspensorio del ovario. Entonces nos vamos con las tubas o trompas uterinas, antes llamadas trompas de falopio. Hoy se trata de que ya no tengan los nombres propios de quien los investigó, quien los reconoció, sino que ahora se ha tratado de uniformar el nombre que se le da a cada estructura anatómica. Estas son las encargadas de conducir el ovocito liberado. Acá igual tenemos al ovario, que microscópicamente vamos a ver que tiene una corteza y una médula, que eso es
para el siguiente ciclo en el que lo vamos a desarrollar mejor. Entonces, al momento de que ya el ovocito que está listo, que está maduro, sale, debe de viajar por la trompa uterina. Aquí se va a dar la fecundación, es decir, la unión con el espermatozoide. Y luego, si se da esa fecundación, se forma el cigoto y luego ese nuevo ser que ya aquí va teniendo sus primeros cambios, sus primeras divisiones celulares, entonces ya se va a llamar blastocisto. Entonces este va a viajar a través de la trompa uterina para entrar al útero y que ahí a nivel del endometrio sea donde se dé la implantación. Mide alrededor de 10 centímetros cada tuba uterina, eso de igual una izquierda y una derecha. Se extienden desde el cuerno uterino hasta la cavidad peritoneal, es decir, tenemos desde acá, miren, el cuerno uterino a ambos lados y se va hasta la cavidad peritoneal. Y de igual forma va a presentar un mesosalpinx, aquí las tenemos a ambos lados y entonces el mesenterio que la fija se va a llamar y tiene el nombre propio de mesosalpinx. Así como les dije que había el ovario, mesovario, este se va a llamar mesosalpinx. Ese va a ser como el sufijo con el que nosotros vamos a denominar a la trompa uterina. Por ejemplo, cuando hay alguna inflamación es salpingitis. Entonces ya sabemos que ese es con el que el término con el que nos relacionamos para la trompa uterina. Acá está. Luego, anatómicamente tiene 4 porciones. Va a tener un infundíbulo, que es la parte o el extremo distal, tiene forma de embudo y va a presentar una franja, o llamada también fimbrias. Estas son las que van como a ayudar a atrapar a cada ovario, vea, derecho e izquierdo. Luego tenemos a la ampolla, que es la parte más ancha, más larga, y aquí es donde se da la fecundación, es decir, donde se da la unión del ovocito con el espermatozoide. Se ha visto que de las 4 porciones se puede dar en las 4 porciones, pero el lugar, por ser el más amplio y donde ha logrado llegar el espermatozoide y el ovocito va saliendo, por tanto el tiempo como también la amplitud del espacio, se ha visto que es en la ampolla donde más se da frecuentemente. Luego tenemos al istmo, que es una parte, a pesar que es gruesa, ya se va estrechando para luego formar a la porción uterina, que es un segmento corto que ya queda dentro de los cuernos uterinos, vea, para desembocar ya a nivel del útero. El útero es todo este de acá. Y luego la vascularización va a estar dada por las arterias ováricas y por las arterias uterinas. Es decir que vamos a necesitar, vea, que no solamente los ovarios van a tener su propia irrigación, sino que estos a su vez le van a ayudar a darle aporte a la trompa uterina. Y de igual forma, las arterias uterinas, que son pues más relevantes para el útero, también van a dar un aporte para parte del ovario y para parte de la tuba uterina. Las arterias ováricas, acuérdense que se originan de la aorta abdominal, entran en el ligamento suspensorio del ovario para poder llegar a la tuba y poder llegar al ovario. En cambio, las arterias uterinas, acuérdense que son ramas de las arterias ilíacas internas, discurren lateralmente del útero, de igual forma lo que les mencionaba, para poder alcanzar ovarios y tubas. Y debe ser también muy ricamente vascularizado. ¿Por qué? Porque es un área que mes a mes está en constante desarrollo, maduración y recambio, entonces necesita tener ese aporte, esa irrigación que sea bastante nutrida. Luego el drenaje va a estar dado por el plexo venoso pampiriforme. Este nos ayuda a drenar ovario, se fusiona con la vena ovárica, que va a acompañar en este caso a la arteria ovárica. Y entonces así es como vamos a tener el drenaje de las dos estructuras. Recuérdense que la vena ovárica derecha drena en la vena cava inferior, en cambio la vena izquierda, ovárica izquierda, va a drenar en la vena renal izquierda, que eso lo habíamos visto cuando hablamos de la pared posterior del abdomen. Las venas tubáricas van a drenar en las ováricas y en el plexo venoso uterino. Y la inervación va a ser autónoma, va a estar dado por el plexo ovárico y por el plexo uterino. Luego nos vamos con el útero. El útero va a presentar una forma de pera, es de paredes gruesas y es hueco. En un útero no gestante quiere decir que no está con un embarazo, se llama no grávido o no gestante, mide alrededor de 7 centímetros de largo y pesa alrededor de 90 gramos. Este es un útero que no está gestante, es decir, que es pequeño.
a medida que, pues primero que si hay un embarazo, pues el útero debe de aumentar de tamaño, pero luego ya en el posparto empieza otra vez la involución, es decir, el regreso a su tamaño normal. Pero logra evidenciarse cuando un útero no ha habido ninguna vez un embarazo y cuando sí, tanto siempre por su tamaño. En el útero no gestante se va a situar en la pelvis menor, su cuerpo está apoyado a la vejiga urinaria y su cuello al recto. Aquí es donde se va a dar la implantación y el desarrollo del nuevo ser, en este caso del embrión, y luego el feto que ya es el que va siguiendo el desarrollo. Debe ser dinámico porque se debe de adaptar a los cambios vitales. El útero junto con el ovario mes a mes está teniendo lo que les decía, ese desarrollo, esa maduración para estar listos si ha habido fecundación, entonces estos estén ya listos para entonces recibir en este caso al cigoto y luego pues ya al embrión. Presenta, y es bien importante anatómicamente, una posición de anteversión y anteflexión. Eso es bien importante que se lo aprendan. Esta es la posición anatómica normal del útero. Este es el recto, esta es la vejiga. Entonces lo vamos a ver que es un útero que va a estar en anteversión y anteflexión. Porque luego, a medida, por ejemplo, que se va dando el embarazo, que va avanzando, debe de ir quedando en una posición más medial para poder adecuarse al canal de parto para cuando ya se dé el momento del trabajo, que ya inicie el trabajo de parto. Va a presentar anatómicamente un cuerpo y un cuello. Esas son las dos grandes porciones en que se divide anatómicamente. Va a tener entonces el cuerpo, que es todas las 2/3 superiores, esta parte que ustedes ven más ancha, tiene más movilidad a comparación del cuello. Va a presentar dos caras, tiene una cara vesical y una intestinal. Incluye al fondo, que es esta parte de acá, que es la parte superior redondeada, y está separada del cuello por el istmo, que es una parte muy estrecha o muy constreñida de alrededor de 1 centímetro, este de acá. Y ahí está el cérvix o cuello uterino o cuello del útero. El cuello va a constituir el tercio inferior, este es más estrecho, es cilíndrico y va a ser menos móvil a comparación del cuerpo. Mide alrededor de 2 centímetros en la mujer igual no gestante y este es bien importante porque va a presentar un contenido fibroso, más que muscular, a diferencia del cuerpo. Está compuesto por colágeno, por músculo liso y elastina. Se va a dividir en 2 porciones, una porción supravaginal y una porción vaginal. Eso es bien importante porque es donde nosotros vamos a tomar la citología, que luego ya microscópicamente entonces vamos a ver que es un exocervix y un endocervix, ya por el tipo de tejido específico que va a presentar cada uno, en este caso el epitelio. Entonces la porción supravaginal va a estar separada del recto posteriormente por el fondo del saco recto uterino, y la porción vaginal, que es la que protuye, es decir, la que sale a la vagina y va a rodear al orificio externo del útero. Esto es bien importante porque es donde tomamos la citología. Entonces es un área de transición, un área de mucho riesgo en nosotros para la mujer por los cambios celulares que se pueden dar ahí. Acá está el cuello o cérvix uterino. Y luego nos vamos con la cavidad uterina, que tiene forma de hendidura, mide alrededor de 6 centímetros, es el espacio que vamos a encontrar acá, la cavidad uterina, que va desde el orificio del útero hacia el fondo. Vamos desde acá hacia acá. Presenta los cuernos uterinos a ambos lados, que es la región superolateral donde entran cada una de las tubas uterinas. Se continúa inferiormente con el conducto del cuello del útero y parte de lo que vamos a desarrollar en la discusión es el canal del parto. Entonces acuérdense que el canal del parto va a estar constituido por el conducto del cuello uterino y la luz de la vagina. Y ese es el que ya nos permite poder hace que pueda pasar el feto. Es bien importante porque el cuello debe estar cerrado, pero al momento del trabajo del parto es parte de lo que se va dilatando, se va ablandando para que permita pues entonces el paso del feto. Y luego, más internamente, la pared del útero se divide o está formada por 3 capas. Va a tener una capa externa que es el perimetrio, una capa media que es el miometrio y una capa interna que es el endometrio. Acá las tenemos. La parte más externa es el perimetrio,
La capa media va a ser de músculo liso, debe tener la capacidad de poderse distender, ¿verdad? Y es la que se adecua al cambio ya que va a haber de peso, de tamaño, cuando va dándose el desarrollo del embarazo. Y el endometrio, que es la parte funcional, es la que participa activamente mes a mes cuando se va dando la menstruación, ¿verdad? Y esta es la capa más interna. Aquí es donde, ¿por qué es la más activa? Porque mes a mes es la que se prepara para estar lista si va a haber implantación del blastocito al darse la concepción. Vamos a tener también unos ligamentos importantes del útero. Ya vimos el ligamento propio del ovario, luego vamos a ver a un ligamento redondo del útero, que es este de acá, este de aquí, a ambos lados. Luego vamos a tener a un ligamento ancho del útero, que yo les mencionaba que es amplio, que fueran como alas de mariposa. Es donde es una doble capa de peritoneo que se extiende desde los lados del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis. Este lo que lo ayuda es a mantenerlo centrado en la cavidad pélvica. Y el ligamento redondo, pero se me olvidó mencionarles que lo une anteroinferiormente al útero. Posterior vamos a tener a los ligamentos cardinales o cervicales transversos y a los ligamentos uterosacros. Y otra cosa muy importante acá, la imagen está bonita, nos permite poder ver, esta es la vejiga, porque son las relaciones anatómicas que ya vamos a ver más adelante. Este es el útero, y miren, aquí está parte ya del recto. Estas son ya relaciones que van a ver ya del útero con sus vecinos, con las estructuras vecinas. Anteriormente, lo que les mencionaba, va a estar dado o va a estar separado de la vejiga por un fondo del saco vésico uterino. Posteriormente va a estar separado del recto por un fondo del saco recto uterino que va a contener parte de las asas de intestino delgado y la cara anterior del recto. Estos dos espacios son bien importantes, tanto por la relación anatómica con el útero, como al momento, por ejemplo, de hacer un abordaje quirúrgico o cuando a veces hay una colección que se esté acumulando, en este caso puede ser pus o puede ser algún otro líquido que se esté acumulando de forma anormal. Y lateralmente vamos a tener el ligamento ancho del útero. Aquí está para que vean mejor los dos fondos, porque me interesa que ustedes lo reconozcan. Este de acá sería, aquí tenemos al recto, este es el útero, entonces este sería el fondo del saco recto uterino. Acá tenemos a la vejiga y el útero, entonces este sería en este caso el fondo del saco vésico-uterino, todo este de acá. Acá solo para igual podernos ubicar, esta sería la parte anterior a la sínfisis, ve aquí estamos con la última porción, ya el coxis y la última porción del sacro, el recto, es decir, que estaríamos con la parte posterior, para que ustedes ahí se puedan ubicar. Estas relaciones son muy importantes ya anatómicamente al momento ya en la ginecobstetricia. Y la vascularización del útero va a estar dada, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, por las arterias uterinas. Estas van a ser las principales, pero también reciben un pequeño aporte de las arterias ováricas. El drenaje va a estar dado por las venas uterinas, que nos ayudan a formar un plexo uterino que va a drenar en las venas ilíacas internas. Y luego nos vamos con la vagina. La vagina es un tubo músculo membranoso, lo tenemos acá, es el último órgano genital interno de la mujer, mide alrededor de 7 a 9 centímetros de largo, esta es la gran característica que es músculo membranoso, se extiende superiormente desde la parte vaginal del cuello uterino hasta el orificio vaginal o llamado también introito vaginal. En su extremo inferior va a presentar el vestíbulo. Ahí es donde va a contener, que es la parte externa, es donde va a contener a los orificios uretrales externos y el de la vagina y a la desembocadura de las glándulas vestibulares mayores y menores. Acá la tenemos. Este va a servir como conducto para el flujo menstrual. Sirve también como la parte inferior del canal del parto y recibe al pene y a la eyaculación durante el coito. Generalmente o normalmente debe estar colapsada. Aquí igual tenemos el mismo esquema al que les había puesto en otra diapositiva. Aquí tenemos a la sínfisis, aquí tenemos al recto, es decir, que vamos de anterior a posterior. Tenemos a la vejiga urinaria, y aquí tendríamos entonces, miren, a la uretra. Aquí tenemos al útero y aquí está la vagina. Y pues por último acá tenemos al recto. Se sitúa posterior a la vejiga urinaria y a la uretra y anterior al recto. Acá por eso les he puesto cabal esta imagen. Esto es bien importante porque ya al momento del embarazo
conforme este va avanzando, va, si se fijan, tras que ya está situado posterior a la vejiga, va dándole más peso, va cayendo más sobre ella, entonces eso es lo que hace que ya en la mujer embarazada vaya muy frecuentemente a orinar, porque la capacidad de la orina es poca por el peso que está soportando que cae del útero. Y el fornix, el de la vagina, es igual otro receso u otro surco importante que se va a encontrar, que aquí se los he señalado, es este de acá, se va a encontrar alrededor del cuello uterino. En él se describen porciones anterior, posterior y lateral. Este igual son importantes ya en ginecostetricia, más que todo en ginecología, ya cuando se hacen, ya sea que por algunas infecciones, cuando se hacen algunos procedimientos a nivel del cervix o a nivel de la vagina, nos sirve como punto de referencia el fornix de la vagina. Y luego hay unos músculos, ¿verdad?, que van a permitir poder comprimir y que al mismo tiempo pueden actuar como esfínter. Vamos a tener el pubo vaginal, que se recuerdan que ayer que vimos el músculo elevador del ano, yo les dije que dependiendo de las fibras, en el caso del pubo coccígeo, dependiendo de sus fibras, a dónde llegaban, en el caso de la mujer se iba a llamar pubo vaginal y que en el hombre pubo prostático. Entonces, en este caso tenemos al pubo vaginal, al esfínter externo de la uretra, al esfínter uretrovaginal y al bulbo esponjoso. Estos son los que nos van a ayudar, unos a poderla comprimir, a mantenerla, se puede decir, como cerrada, porque por eso era un tubo, músculo membranoso, y otros que nos van a servir como esfínteres para que el paso sea unidireccional. Y las relaciones que vamos a tener de la vagina va a ser anterior a ella, a la vejiga urinaria y a la uretra. Acá tenemos entonces a la vagina. Y anterior vamos a tener a la vejiga urinaria y a la uretra. Lateral vamos a tener al músculo elevador del ano y vamos a tener a la fascia pélvica y a los uréteres. Y posterior, que es el otro que se logra ver mejor, aquí se logran ver un poco el uréter, acá. Y posterior vamos a tener a el canal anal, al recto y al fondo del saco recto uterino, o llamado también, antes se denominaba mejor, todavía ustedes lo van a ver quizás en Atlas o en otras literaturas como fondo del saco de Douglas. La vascularización va a estar dada por las arterias uterinas en su parte superior, ya sea que igual acá nos vamos con la vagina. La parte superior va a estar dada por las arterias uterinas, la parte media e inferior va a estar dada por las arterias vaginales y por la pudenda interna, ya que a ustedes igual ya las vimos de dónde se origina. El drenaje va a estar dado por el plexo venoso vaginal, ya que siempre va a ayudarnos o va a acompañar a las arterias y nos ayuda a que drenen a nivel de las venas ilíacas internas. La inervación es bien importante porque esta va a tener varias porciones. Vamos a tener una porción superior, alrededor de los 3/4, que va a ser visceral, y una porción somática que va a ser la parte más inferior. La parte somática va a estar dada por el nervio perineal profundo y la parte superior va a estar dada, va a ser visceral, es decir, autónoma, va a estar dada por el plexo venoso útero-vaginal. Esto es importante para cuando se hace la anestesia, la aplicación de la anestesia, tanto desde útero como para la vagina. Se necesita saber entonces en qué parte estamos con algo autónomo, ¿verdad? Con algo visceral que es involuntario, y la parte que sí es somática, ¿verdad? Que en este caso va a ser solo su parte inferior. Su parte simpática va a estar dada por los nervios espláncnicos lumbares y la parte parasimpática por los nervios espláncnicos pélvicos. Y vamos a tener también una aferencia visceral que va a estar delimitando o nos va a permitir poder delimitar a la línea del dolor, que es lo que les decía, esta es la que nos va a servir para poder, al momento de hacer la aplicación de la anestesia. Igual acá ustedes acá lo ven. Vean mejor cómo van entonces por colores, que es el mismo esquema en su libro. La parte somática es la anaranjada, la parte simpática y parasimpática son autónomas, es decir, no son involuntarias, pero van a ver después ustedes cómo se divide el sistema autónomo. Eso vamos a tener en amarillo y en verde. Y la parte que va a ser mezcla o la aferencia visceral va a ser la parte de moradita. Luego nos vamos con los genitales externos. Los genitales externos se van a denominar en conjunto vulva y estos van a comprender al monte del pubis o antes llamado monte de Venus, es este de acá, a los labios pudendos mayores y menores, al clítoris,
al bulbo del vestíbulo con las glándulas vestibulares mayores y menores. El monte del pubis va a ser de anterior a posterior, el primero, perdón, y este va a ser va a estar compuesto más que todo por panículo adiposo y por vello púbico, que eso es lo que le va a ayudar a darle protección al resto de los órganos genitales externos. La vulva actúa como un tejido sensitivo y eréctil en la excitación sexual y en el coito. También nos ayuda a dirigir el flujo de la orina y evita la entrada de material extraño. Acá está lo que igual ayer les mencioné. Vamos a tener primero o más anterior de los 3 orificios que encontramos al meato urinario o meatro de la uretra o orificio de la uretra, al introito vaginal o abertura vaginal y al ano. Vamos de anterior a posterior. Los labios pudendos mayores, estos van a ser los más laterales, miren estos de acá, los más externos, son pliegues cutáneos prominentes que cubren y protegen a la hendidura pudenda, que es todo esta de acá. Es bien importante porque posee una piel pigmentada, posee glándulas sebáceas y posee vello púbico, a diferencia de los labios pudendos menores, que estos siempre van a ser pliegues cutáneos, pero van a estar carentes de grasa y carentes de vello púbico. Estos sí ya van a estar dentro de la hendidura pudenda. Acá tenemos a los labios mayores y acá tenemos a los labios menores, acá. Luego tenemos al clítoris. El clítoris es el homólogo del pene en el hombre, es un órgano eréctil que consta de una raíz, un cuerpo y un glande. Se va a encontrar en el punto donde se unen los labios menores, es decir acá. Tiene una longitud de alrededor de 2 centímetros de largo y se fijan, tiene la misma composición del pene, solo que pues mucho más pequeño, pero porque hace esa función en la mujer. El vestíbulo de la vagina es el espacio rodeado por los labios menores que contiene, ya les había mencionado, a la desembocadura de la uretra, luego al de la vagina y a los conductos de las glándulas vestibulares, que ahora vamos a ver mayores y menores. Es bien importante que en el orificio vaginal vamos a encontrar un pliegue delgado de mucosa que tiende a ser blanquecino, bastante translúcido, que es el himen. El himen nos va a permitir, en algunas culturas se toma como que demuestra que la mujer es virgen, ¿verdad? Pero más que todo es en la parte quizás clínica o en la parte médica, nos sirve mucho para evaluar si ha habido abuso sexual en el caso de una menor, ¿verdad? Entonces, eso sí es un parámetro que se evalúa mucho para ver si ha habido algún tipo de abuso. Y luego tenemos al bulbo del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo van a ser masas pares que se van a encontrar a cada lado del orificio vaginal y van a ser también de tejido eréctil, ya que se los vamos a encontrar. Acá tenemos al orificio vaginal, más o menos los tenemos acá. Creo que acá se pueden ver mejor, exacto, acá se pueden ver en esta imagen mejor, acá. Y luego tenemos a las glándulas vestibulares mayores y menores. Las mayores, llamadas también de Bartolino, miden alrededor de 0.5 centímetros de diámetro. Estas se van a localizar en el espacio perineal superficial a cada lado del vestíbulo y nos ayudan a secretar un moco durante la excitación sexual. Acá las tenemos. Y les he puesto la imagen para que vean que muy frecuentemente esta se tapa. Entonces puede dar la bartolinitis, que es cuando la glándula se inflama y va quedando ese líquido retenido en ella. Y luego tenemos a las glándulas menores, que son más pequeñas, se localizan a cada lado del vestíbulo de la vagina y secretan un moco que humedece los labios y al vestíbulo. La vascularización va a estar dada por las arterias pudendas externas e internas. Vea que esta irriga la mayor parte de la piel, genitales externos y los músculos del periné. El drenaje va a estar dado por todas esas tributarias de las venas pudendas internas. Y estas también, al igual que en el hombre, el retorno venoso es el que va a permitir la ingurgitación venosa que al momento de la excitación, similar a cómo se da en el hombre. La inervación va a estar dada, su cara anterior se va a dar por los nervios del plexo lumbar, en este caso por nervios labiales anteriores, que van a ser nervios procedentes del nervio inguinal y del ramo genital del nervio genitofemoral, que serían estas dos de acá. Y luego la cara posterior va a estar dada por nervios del plexo sacro.
En este caso, quizás el principal va a ser el nervio pudendo, pero también recibe aporte del ramo perineal del nervio cutáneo posterior femoral. Eso es bien importante también, lo mismo como les decía, tanto por la sensibilidad, ¿verdad? Qué parte va a ser somática y qué parte va a ser autónoma, y también para cuando se da algunos procedimientos, saber a dónde vamos a hacer ya el bloqueo o a dar la anestesia. ¿Dudas o preguntas sobre la clase?